Bueno, Iglesia, bienvenidos a esta parte 2 de la introducción al libro de Génesis. Continuamos con nuestra conversación con el pastor Gonzalo Rueda y el pastor Ulises Vanguero. Estábamos hablando de ese regalo maravilloso que Dios nos dio de poder pensar y de poder decidir. El Salmo 8, el salmista inquiere, ¿no? Cuando dice, cuando veo el cielo, las estrellas y veo el firmamento, yo me pregunto, dice él, yo me pregunto. Entonces, ahí es donde el hombre inquiere, ¿no? Acerca de su propio significado, acerca de ciertas incertidumbres. De hecho, en primera de Corintios 14, Pablo dice algo muy importante y es en el que está haciendo pues una, digamos así, una aclaración sobre todo este tema de las lenguas, pero él recuerda algo muy importante, dice que el entendimiento también es útil para la gloria de Dios. Entonces, de hecho, él apela a la realidad de que como son muy importantes los dones, es muy importante que demos uso también a nuestra cabeza. El Salmo 47 nos recuerda que a Dios se le alaba, dice el Salmo 47, con inteligencia. Entonces, no creo que, al contrario de ser algo discrepante, es más, yo hoy en día encuentro, yo en lo personal, en lo poco, no conozco demasiado tampoco, pero en lo poco que vengo viendo y en lo poco que encuentro usualmente dentro de lo que uno ve en los medios, pues vengo viendo que mayor aliado, yo creo que un aliado más eficiente que ha venido teniendo la teología hoy en día es la misma ciencia. Antes se le veía como con oposición, se le veía como un enemigo, pero al contrario yo vengo encontrando que de alguna manera la ciencia ha venido haciéndose poco a poco aliada de la teología. ¿Por qué? Porque cada vez siguen apareciendo muchos elementos y de hecho lo que tú planteabas, hay preguntas, interrogantes acerca de cuestionamientos que se hace la gente y conceptos que se tenían aceptados, ¿no? Recordemos la famosa historia de Galileo, ¿no? A él lo obligan a decir que es el sol el que rota alrededor de la tierra. Lo obligan, ¿por qué? Porque lo está obligando en la Inquisición. Y si él no dice, y si él no se retracta, ¿y qué le toca decir a él como para no dejarla, como para no ceder primero a lo que estaba entendiendo y segundo, para no ganarse semejante suplicio? Pues él dice, bueno, pues listo, digámoslo así, dice él, pero él concluye, pero de que rota, rota, de que se mueve, se mueve. Y pues, mira lo que tú dices, finalmente se encontró que no era el sol el que giraba alrededor de la Tierra, y hoy en día es más que claro que es la Tierra la que gira alrededor. Y mira que de hecho uno hoy que están planteando que la Tierra no es redonda. Entonces cada vez van a aparecer infinidad de discusiones y vuelvo y digo, pues en gracia de discusión, si son sanas, si en el fondo son inquietudes ciertas, valederas, preguntas que el ser humano se hace y como tú decías, para eso Dios nos diseñó así, para hacernos esas preguntas y eso es lo que nos ha llevado a tener una teología sistemática, que es sistematizar todo lo que es la historia y las verdades bíblicas y encontrar así materiales que nos ayudan a encontrar una lógica, un orden y todo pues eso parte del diseño que nosotros traemos. Sí, así es. Bueno, y ya para que cerremos esta parte de la introducción al libro de Génesis, ¿qué esperamos encontrar exactamente en el libro de Génesis? El pastor Ulises nos está hablando de las genealogías y claro, aquí se mencionan muchas e incluso algunas muy detalladas. Vemos pues yo creo que la mayoría sabemos de cierta forma que la palabra Génesis significa origen, nacimiento, que viene del griego, ¿sí? Aunque leía que en hebreo la palabra Génesis significaba generación, ¿sí? Significaba generación y es algo que a mí me gustaba mucho porque va muy acorde con lo que estamos hablando, de que se habla, es un libro que habla de las genealogías bíblicas desde el principio, pues, de lo que conocemos, e incluso es bien conocido que una forma de estudiar el Génesis es a través de esta división genealógica, ¿sí? Que hay 10 genealogías, que estaría la primera, que es la creación de la tierra y los cielos, la segunda la de Adán, tercera Noé, los hijos de Noé, Sem, y ahí en Sem haciéndose énfasis en Abraham,
en Tare, Sem Tare, y en Tare haciéndose énfasis en Abraham, Isaac, Ismael, Jacob y los hijos de Jacob, y ahí se hace énfasis en José, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos exactamente encontrar en este libro que nos habla pues de todas estas familias, de todas estas personas? Lo primero que vamos a encontrar allí en el libro de Génesis es el origen de la creación de todo, primeramente, el origen del ser humano, el origen también del pecado, pero también desde allí la promesa de un Salvador. Nos vamos a encontrar el diluvio y sus causas. Nos vamos a encontrar, después nos vamos a encontrar ya el nacimiento del pueblo de Dios en Génesis capítulo 12, aunque un poco más acá me estoy saltando una parte bien importante, y es en Génesis capítulo 9, donde nos habla hablan en el capítulo 7 del diluvio, pero más adelante ya nos habla como de la reconstrucción de todas las cosas, y incluso aún de la raza humana nuevamente, porque Dios en Génesis capítulo 7, que trae el diluvio, destruye a todo ser humano que había hasta ese entonces, ¿sí? Pero de allí, a partir de la familia a través de la familia de Noé, Dios reconstruye nuevamente la historia del ser humano, y ahí se da un acontecimiento bien importante, porque a través de estos 3 hijos de Noé, pues vienen a resultar las razas que dieron origen a toda la humanidad. Entonces es un libro donde nos habla de también hay en el capítulo 11 de la rebelión, el orgullo del ser humano, a través de la construcción de la Torre de Babel, ¿no? Donde el ser humano, sin depender de Dios, y a través de su propia conveniencia, construir una torre que llegara hasta el cielo, para ellos encontrar como su propia subsistencia sin contar y sin depender de Dios. Entonces esto no es algo nuevo. Lo que pasa en estos tiempos ha estado establecido en el corazón del ser humano, y a Dios le ha tocado intervenir. Como bien lo deja Dios establecido y plasmado ahí en el capítulo 11 de Génesis, que Dios desciende y trastorna sus lenguas, ¿no? Y no pudieron seguir con esta idea de construir esta torre. Y ya en el capítulo 12, ahora sí nos encontramos el origen del pueblo de Israel a través de Abraham, el origen de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y ya la conformación del pueblo de Israel. Esto es como lo que nos vamos a encontrar, que termina pues finalmente diciéndonos que el pueblo de Israel termina en Egipto, donde finalmente lo esclavizan. Es como lo que como así, hablando en términos generales, lo que podemos encontrar en el libro del Génesis. Sí, grosso modo correcto, están pues esos orígenes, y luego la constitución de la comunidad de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo del pacto, porque de hecho pues Dios establece un pacto. Ahí en el Génesis encontramos 2 pactos específicos. Encontramos el pacto noético y el pacto abrahámico. El pacto noético pues es el que tú escribías posterior o después del diluvio. Dice que aparecerá el arco iris, y
el arco iris es una señal del pacto entre Dios y la humanidad, donde no volverá a ser anegada. Pero el otro pacto que aparece también ahí es con Abraham. ¿Recuerdan? Más o menos en Génesis 17, cuando Dios estableció un pacto con Abraham, donde todo varón tenía que ser circuncidado. Y eso era una manera de distinguirse como pueblo, comunidad de Dios. Y de hecho Abraham, a una edad ya muy avanzada, da este paso junto con su hijo, con Isaac, con Ismael, y se establece otro pacto importante. Y luego pues vemos que a partir de aquí, recordemos un hecho muy importante de todo lo que hemos dicho, y es que nos damos cuenta que Abraham no era hebreo. Abraham de hecho venía de Caldea, es traído a esta tierra, y aquí en esta tierra y a partir de su persona y de su familia, como decía muy bien el pastor Ulises, se constituyen los patriarcas o la línea de los patriarcas, y posteriormente pues tenemos lo que es la nación o lo que es la comunidad de Israel, y de ahí para allá pues ya vienen otros pactos, ¿cierto? Como el pacto de David, y vienen otro tipo de aspectos de relación, pero Dios utiliza esta comunidad y utiliza este pueblo para ir expresándose y no simplemente ir manifestando su gloria solo a esta comunidad, sino ir también luego siendo el vehículo para luego manifestarse a toda la creación, al resto del mundo. Bueno, ustedes han hablado de cosas muy importantes. Sí, la descripción en global del libro, de lo que nos encontramos, pero a mí me gustaría preguntarles lo que nos espera también a nivel espiritual. Y yo sé que ustedes han ido diciendo ciertas cositas a medida que van transitando pues en este recorrer de lo que esperamos pues literal y textualmente en el Génesis. Pero por ejemplo es algo que escuchamos mucho ahora del segundo de Adán, el primer Adán y el segundo Adán de Jesucristo, en Jesucristo, sí, escuchamos mucho en las predicaciones, es decir, que desde este Génesis espiritualmente ya veníamos hablando de que iba a haber un Redentor, estábamos esperando a Jesucristo, o sea, espiritualmente Génesis está cargado de... Sí, bueno, mire, partamos aún del hecho de cuando Jesús habla en Mateo 19 acerca del matrimonio. Mira, no solo una vez, varias veces Jesús apela al texto del Génesis, ¿no? De hecho, quien hace autoritativo, por eso nosotros decimos que compartimos esa convicción de que es un libro inspirado y que obviamente tiene la autoridad divina, es el mismo Jesús, porque Jesús mismo apeló varias veces al Génesis. Y por ejemplo, en este caso, cuando está hablando acerca del matrimonio, él apela a el llamado, a cómo Dios los hizo varón y hembra, y hizo el llamado de que dejarían a padre y madre y serían una sola carne. Entonces, nosotros vemos aún otro punto que tú estás tocando ahí, es recordar que cuando vamos a revisar el Antiguo Testamento frente al Nuevo Testamento, pues nos vamos a encontrar con unos, digamos así, unos elementos que de alguna manera estaban expresando ya la manifestación futura de Jesús, pero no se veía completamente. A esto se le llaman tipos, los tipos de Jesús. Por eso cuando tú hablas de Adán, Adán es un tipo de Jesús, por eso se le llama el primer Adán. Cuando ya aparece Jesús, que es un tema que trata Romanos 5, ya se habla del segundo Adán, que es Jesús, que es quien realmente es quien representa y que también es ahora la cabeza total de la humanidad, y quien gracias a él nosotros ahora podemos disfrutar de una plena relación con Dios mediante nuestra fe en él y en la obra que ejecutó en la cruz. Amén. Entonces sí, mira, de hecho en varios puntos y en varios elementos de los evangelios, Jesús recurre al Antiguo Testamento y especialmente al Génesis, y lo presenta realmente con la autoridad suficiente y con la autoridad esencial, sin ningún temor. Por ejemplo, como cuando los saduceos eran incrédulos frente a la resurrección, y Jesús les dice algo muy cierto, les dice, mire, recuerden que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Y así encontramos varias veces referencias que se hacen, ¿cierto?, al Antiguo Testamento y especialmente al libro de Génesis, y lo hace ¿quién? El mismo Jesús. Correcto. Yo creo que otra cosita que podríamos allí
relevar es lo que el libro, una de las cosas que el libro nos quiere siempre dar a entender es que hay un problema, y el problema es el pecado. Lo empieza manifestando desde el mismo Adán y Eva, luego Caín, que mata a su hermano Abel. Después vamos mirando más adelante y de hecho ya cuando llegamos pues al libro, allá al capítulo 7 donde hablamos anteriormente, pues que este problema lleva o provoca que Dios destruya, que Dios tenga que destruir a toda la humanidad que había en ese entonces. Y aunque hubo un recomienzo y el pecado siguió siendo el problema, pero Dios siempre dando a entender y prometiendo que vendría un Salvador. Entonces, esto es algo bien maravilloso porque nos deja en claro que todo hace parte de un plan divino, con un propósito bien específico del corazón de Dios. Qué bueno que así sea. Encantada de tenerlos aquí otra vez más. Con esto cerramos pues esta introducción al libro de Génesis y ya estamos listos para empezar a hablar de la palabra como tal. Esperamos, iglesia, que sigan conectados, que nos sigan viendo, que se sigan edificando y pues nos vemos en nuestra próxima conversación de Entendiendo al Maestro. Gracias, pastores. Bendiciones. Muchas gracias por todo. Dios me les bendiga. Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad.